Bienvenidos a Bibliolandia, escuela bíblica vacacional, sumergiéndonos en las doctrinas bíblicas. Vamos a necesitar lo siguiente para podernos sumergir en estas doctrinas. Así que necesitamos los siguientes materiales para poder hacer los tanques de oxígeno. Necesitamos 2 botellas de plástico, las cuales vamos ahorita a pintar de blanco. ¿Cómo las vamos a pintar? Vamos a utilizar espuma de la siguiente manera. La hacemos de esta manera para que le demos primero una base a nuestra botella, la cual va a ser el tanque de oxígeno, y así puede ser más fácil aplicarle el color que necesitemos aplicarle a ese tanque de oxígeno, que es color amarillo. Muy bien, por eso le aplicamos el blanco, porque si no, de pronto en algunas ocasiones nos empieza a quedar de esta forma. Mira, queda con toda esta parte en burbujas y va a ser difícil que el color nos quede. Así que con la primera base pues lo vamos a realizar de esa manera. Vamos a pintar los 2 tarros de blanco para luego aplicarles el amarillo. También vamos a necesitar las aletas para los pies. Estas aletas vienen en el kit para los niños, pero esta es para los maestros. Necesitamos la brújula y las gafas para poder entrar a sumergirnos. Necesitamos un poco de acetato, que es el que vamos a colocar en las gafas, y foamy de diferentes colores. El negro es para hacer las aletas, así que lo primero que necesitamos son estas partes. Vamos a recortarlas cada una, porque ese es el molde que vamos a necesitar. Después de que tengamos el molde ya hecho, pues lo único que vamos a hacer es empezar a calcar sobre el foamy. Así que ya vamos a ver cómo nos queda. Bueno, y de esta manera nos quedó todo el recorte con eso. Para poder calcar cada una de las partes al foamy necesitamos un palo de pincho para poder hacerlo y que los bordes pues no nos queden con ninguna forma. Sí, vamos entonces a empezar con esta parte. Vamos primero con las gafas. Vamos a correr un poco este hacia allá y esto hacia acá para que ustedes puedan ver ahí. Lo que hice fue que recorté estas partes para que nos dé un poco más de realce. Aplicamos la silicona. Cuando es caliente debemos tener muy en cuenta pues de no irnos a quemar. La colocamos de esta manera. Y lo mismo hacemos con esta otra. Aplicamos la silicona a todo el borde y lo colocamos dejándole el espacio para que nos quede las gafas de esa manera. Los tanques de oxígeno los tenemos secando porque siempre se demora la parte blanca en secar. Para después de eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Para colocar el acetato vamos a aplicarle de esta manera silicona a toda esta parte, para que después de ello entonces el acetato vaya sobre esta parte, en esta parte. Nos debe quedar lo más centrado posible, de esta forma. Debemos arreglar toda esa parte. Esto no importa que nos quede así, porque va a quedar de esa manera. Si algo nos quedó con el borde, lo que hacemos es recortar todo lo que sobre de esta forma. Recortamos todo esto así y luego volteamos esta parte y las vamos a pegar ahí.
Aplicamos lo mismo la silicona. Y las colocamos de esa forma. Esta es la parte de atrás de la gafa. Nos queda así, ya con el acetato y esta parte ahí. Después de ello lo que vamos a hacer es colocamos de acuerdo a la medida de la cabeza de cada uno, pues vamos a colocar esto de esta manera para que ahí podamos colocar la cabeza. Recuerda que estas son para los maestros, porque los niños tienen en el kit cada una de esas partes. De esta forma. Colocamos y pegamos ahí. Y vamos entonces a aplicar a la otra parte lo mismo la silicona. Mientras sostenemos, porque la parte es que ella pues se demora en secar un poco. De esta forma. Y así nos queda la parte de las gafas. Después de eso lo que vamos es a decorar toda esa parte que nos sobra de la silicona, hay que quitarla. Y con un pincel blanco vamos a hacerle un delineado a esta parte para que nos quede mucho mejor. Pero aquí ya nos están quedando las gafas. En esta parte, para los pies o para las aletas de los pies, necesitamos también lo siguiente. Estos dos orificios están dependiendo del tamaño del pie. Vamos a meter el pie por esta parte de esta manera. Y vamos a necesitar 2 tiras. ¿Para qué las 2 tiras? Luego que tengamos esto pegado, las vamos a pegar acá. Y en esa parte nos va a entrar el zapato para sostener el pie. Si las quieren hacer dobles, las podemos hacer dobles. Yo las hice sencillas para que a ustedes les fuera mucho más fácil y pudieran realizarla cada una de estas. Así que vamos y manos a la obra. Vamos a ver cómo nos queda esta otra parte. De esa manera entonces vamos a pegar estas otras a este lado. Vamos a pegar una, vamos a aplicarle silicona a la otra rápido para que nos quede entonces de la siguiente forma. Vamos a tener en cuenta el diseño de cada una de ellas. De esta manera. Para que nos quede todo de la mejor manera, debemos tener, o que nos concuerde todo. Aquí nos quedó mal, debemos voltearla de esa forma. Y pegarlas así. Después todo eso va a tener una decoración con blanco, que ya van a ver cómo se hace. Colocamos esta parte así. Ese de acá es el reloj. También vamos a ir pegándolo con ese diseño. Esta parte. En esta otra, con este foamy amarillo vamos a bordearla para que el pie nos quede de esta forma. Lo mismo vamos a hacer en esta, pero ya lo van a ver cómo nos queda. En esta parte tenemos la brújula para poder realizarla también. La parte de la brújula vamos a necesitar estas partes. ¿Por qué tantas partes sueltas? Porque entre más diseño le coloques, pues va a ser mucho mejor la estructura de lo que vamos a hacer. Vamos entonces a mirar la parte de la brújula, cómo nos va a quedar. De esta manera. Colocamos aquí, aplicamos en el amarillo para colocarla de esa forma. Dentro de esta va a ir este otro que debe entrar ahí con la silicona. Luego vamos a colocar
la parte que nos marca el norte. Y luego con blanco vamos a llenar todo esto igual que la del reloj. Vamos entonces a ver cómo nos queda con blanco. Debemos seguir en la otra parte. Bueno, y después de haber terminado con todo el diseño, nos quedaron cada uno de los objetos de esa manera. Las gafas nos quedaron aquí. Todo esto blanco, como les decía, lo que nos ayuda es a tener una mayor imagen en cada una de las figuras que vamos a hacer. Las gafas nos quedaron de esta manera. Les coloqué el foamy en la parte de atrás para poderlo tener de la cabeza. Todas esas partes de foamy que ustedes les pueden colocar hacen parte del diseño exclusivo de sus gafas. Tenemos el reloj. El reloj de igual manera lo hicimos a través del foamy. Ustedes lo vieron cómo se ensambló. Y lo que hicimos fue colocarle toda esta otra parte del diseño para poder, después de ello entonces, colocarlo y con esa parte hacer que el reloj apriete acá adentro. Cada uno de estos diseños son parte del trabajo que debemos tener entonces para sumergirnos en las doctrinas bíblicas. Esa es la brújula. A la brújula le colocamos un trozo de palillo que me permite moverla. Pero recuerde que nuestro norte siempre es el Dios de la gloria. Así que siempre marca al norte. Y las aletas nos quedaron de esa manera. Por la parte de abajo les hicimos eso para que cuando el pie entre, lo sostenga y podamos caminar con ellas. Como les decía, las podemos hacer completas para que nos queden mucho mejor. Y en esta parte hicimos los tanques de oxígeno. Esta parte de los tanques debe quedar primero pintado de blanco. Es muy difícil para que apliquen el amarillo encima y quede completamente en la primera mano. Así que todo ese diseño y todas esas partes de características de los tanques son los que le permiten dar una sensación más agradable a la vista. Tal vez ustedes se digan, no, pero por detrás no pasa nada, por detrás puede quedar así. Resulta que a veces pensamos que por detrás no se hace muy bien porque nadie lo ve, pero resulta que el que lo está viendo eres tú mismo y para ti deben ser las cosas mejores. Pero y estas no son solamente para ti, sino para la gloria del que vive y permanece por los siglos de los siglos. Y obviamente para que todos los niños de escuela dominical puedan tener una experiencia única sumergiéndonos en las doctrinas bíblicas. Pero aparte de eso, hice esta otra parte que no la teníamos, y es el cinturón. Necesitamos un cinturón para podernos sumergir. Ese cinturón va a llevar la brújula, la cual le puse un trozo de velcro aquí y aquí. Esto permite que la brújula quede pegada en el cinturón y lo mismo nos permite a este lado. De esa forma, al tamaño de cada una de las cinturas nos va a quedar el cinturón. De esta forma terminamos con este taller, pero van a verlo cómo queda vestido, así que espera un poco y vamos a verlo. Y así quedó nuestro traje de uso. De esta manera debes usarlo. Debes tener en cuenta que todo esto se hace con un propósito y es poder llevar el reino de los cielos a cada uno de los niños, sumergiéndolos en las doctrinas bíblicas. Ese es el llamado de un maestro de pasión como tú. Si tienes esa pasión, eres ese maestro llamado por el Dios del cielo. Te voy a contar una historia a través de esta. Quiero que te ubiques en cuál de las dos partes puedes estar. Había una vez una maestra que estaba dando una clase de escuela dominical. Le correspondió las doctrinas bíblicas. Resulta que debía darla a través de este aparato que tenemos aquí. Estaba trincherado detrás de ese teléfono celular porque los niños al otro lado nadie le prestaba atención. No tenía tal vez la clase preparada, no tenía todo lo que debíamos tener para una clase de escuela dominical. Pero de pronto, un maestro de pasión cruzó por esa ventana de aquella mujer. Se acercó y le dijo: Maestra, ¿qué pasa contigo? Tengo miedo, no tengo materiales, no sé qué hacer.
Escuela Dominical Nacional no nos capacita. Escuela Dominical Distrital tampoco hace nada. Y la coordinadora de aquí de la localidad tampoco hace nada en darnos materiales. No sé qué hacer. Y este maestro de pasión le dijo: ¡No! ¡Espera! Y empezó a buscar en medio de todo lo que había por ahí en aquella casa. Y dentro de esa casa, dentro de aquel lugar, encontró algo. ¿Saben qué encontró? ¡Un corcho! Y ¿saben? Empezó a llamar la atención de los niños que estaban del otro lado. Y los niños empezaron a hacer silencio, apagaron sus micrófonos y prestaron atención. Y ese maestro de pasión, con un simple corcho, preguntó: ¡Niños! ¿De dónde sale este corcho? ¡De los árboles! ¡De un árbol!, contestó a lo lejos uno de los niños. Y preguntó nuevamente: ¿y qué puedo hacer con madera? ¡Un barco! ¡Un barco!, contestó uno de esos niños al otro lado. Y cada uno empezó a prestar atención, porque al otro lado empezaron a decir: ¡un barco! ¿Y qué más? ¡Una mesa! ¡Una mesa! ¿Y qué más? ¡Una silla! ¡Una silla! Y todos empezaron a contestar cada una de esas cosas. Así que ese maestro de pasión le dijo a los niños al otro lado: ¿saben? En ese barco, en aquel barco, donde el Señor Jesús iba navegando, hubo una gran tempestad, una gran tormenta, y todos tuvieron miedo, porque el Señor estaba durmiendo. Pero resulta que todos empezaron a ver: el Señor duerme y nos estamos ahogando, nos vamos a ahogar. Y lo fueron a llamar, y el Señor se levantó y ordenó al viento y a la mar que se estuvieran quietos. Y así empezó una clase de escuela dominical con un simple corcho. Por eso yo te digo, a ti que estás allá, que vives tal vez en el campo, que vives en la ciudad, que vives en el pueblo, que vives en el lugar más apartado de esta Colombia, que no te preocupes, con lo que tengas a la mano, debes tener la posibilidad para hacer cada una de estas cosas. Si eres un maestro de pasión, glorifica al Dios de la gloria con todas tus ganas. Vístete con todo esto para que en cada una de sus congregaciones podamos llevar Bibliolandia, sumergiéndonos en las doctrinas bíblicas. Cuídate mucho y recuerda que este corcho puede hacer la diferencia. Hoy ese corcho está en tus manos. Te lo regalo para que lo tengas. Llévalo y guárdalo. Pero ¿sabes qué pasó? Al poco tiempo, el maestro volvió a pasar y encontró a la maestra nuevamente atrincherada. Y la maestra atrincherada, el maestro a quien le preguntó: maestra, ¿qué sucede contigo? Y la maestra contestó de esta manera. Escucha bien lo que la maestra dijo. La maestra dijo de esta forma: se me perdió el corcho. Que a ti no se te pierde el corcho. Esa es una herramienta, pero tú haces la diferencia, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Cuídate mucho y chao, chao.